Soy Jovita Prado Villafaña, ingeniero agrónomo, originaria de un pueblo al norte de Toluca, en el cual desde que crecí había milpas, había cerros, y bueno, tuve la fortuna de poder desde muy niña estar en contacto con el mundo de las plantas y del campo. Y bueno, posteriormente decidí estudiar agronomía y durante mucho tiempo, más de más de 30 años, he estado trabajando en comunidades, principalmente de los pueblos originarios y algunas ocasiones en zonas urbanas, trabajando con alguna agricultura que no sea agresiva con los seres humanos, con las plantas, con los animales. Desde que egresé no he recomendado el uso de insumos químicos. Y bueno, he tenido también la oportunidad de trabajar con plantas medicinales, con plantas ornamentales, con algunos frutales como el aguacate, con cultivos básicos y sobre todo la experiencia que más me ha enriquecido y la que me encanta compartir es la del cultivo de hortalizas que garantizan el alimento para nosotros y nuestras familias y que además nos permiten generar ingresos, generar productos y poder hacer que nuestros ecosistemas vuelvan a ser vivos, a estar completos. Y si me permiten, pues voy a presentarles el curso que vamos a compartir en 22 horas. Son temas muy amplios. Lo que hacemos inicialmente es darles pauta. Bueno, primeramente escucharlos, escuchar al grupo, porque normalmente es un grupo muy variado, un grupo de varios estados o de diferentes estados de la República y bueno, normalmente hay desde principiantes hasta personas muy avanzadas en el trabajo agrícola y con inquietudes muy dispersas y diversas. Entonces tratamos de poder dar la pauta para poder solucionar las dudas, las inquietudes que tengan. Normalmente lo logramos y en este tiempo que estamos compartiendo, lo que hacemos son algunas prácticas y algunos cálculos y otros temas teóricos. Y bueno, voy a iniciarles el contenido. Tenemos un objetivo general, que es inducirlos en prácticas y técnicas que permitan producir alimentos, plantas medicinales, ornamentales, forestales, leguminosas, frutales, granos, etcétera, con el mínimo uso de insumos externos, con enfoque en la seguridad y soberanía alimentaria y conservación y regeneración de ecosistemas. Ese es el objetivo general de nuestro curso. También tenemos objetivos particulares entre los que se cuentan. Un principal es generar la habilidad de diseñar y establecer jardines productivos, producir hortalizas, plantas aromáticas, medicinales, forestales, frutales y ornamentales para autoconsumo y comercialización de excedentes en mercados locales, reintroducir especies vegetales de la región con utilidad comestible, medicinal, ornamental y ecológica o alguna otra. Estos objetivos cumplen lo que comentábamos desde un principio, que es el sistema que llamamos policultivo, que consiste precisamente en la introducción al espacio productivo de especies de distintos tipos, de distintos usos, diferentes formas de crecimiento y que ocupan distintos nichos ecológicos. Esto para poder optimizar de alguna manera nuestros espacios, nuestro trabajo y poder diversificar nuestra producción. Este sistema es un sistema generado por los nativos indígenas americanos. Esto es algo que hacían nuestros antepasados antes de que llegaran los europeos a estas tierras. Era la forma de producción, una forma de producción en la cual se hacía uso del conocimiento de los ecosistemas y del conocimiento de las necesidades del medio físico natural de las plantas. Es por eso que se integra tanto las hortalizas, las plantas cultivadas, como las no cultivadas, y en tanto tengamos mayor diversidad de especies, nosotros podemos resolver con mayores elementos a las contingencias del clima y también aprovechar y conocer y utilizar de mejor manera los recursos
que contamos en cada uno de los lugares de donde provenimos. Esto va a requerir trabajo, paciencia y bueno, y no se logra en un ratito, hay que trabajar de manera constante. Bueno, al final podemos aclarar algunas dudas que tuvieran. Este curso lo está dirigido a todo tipo de persona, con experiencia o sin experiencia en el cultivo. Simplemente que estén interesadas en la producción de alimentos sanos. El espacio del que dispongan puede ser pequeño, desde 1 metro cuadrado, un jardín, azoteas, jardines, o a nivel de pequeño productor de varias hectáreas. Solo cambian los cultivos. Esencialmente son los mismos principios los que estamos utilizando para el cultivo. Lo que pretendemos es la conservación y recuperación de flora y fauna nativa, suelo, agua y cultura alimentaria regional. Necesitamos que sean personas interesadas en ser disciplinadas en el trabajo agrícola, que tengan sensibilidad y constancia, y bueno, y obviamente que les guste asolearse un poco, llenarse de tierra, que no tengan ningún problema con el agua, con la lluvia, al contrario, que les guste estar en contacto con la naturaleza. Lo que hacemos en el taller es aportar elementos teóricos y prácticos. Hacemos algunas prácticas, manejos de suelos, sustratos, siembra y propagación vegetativa, trasplante, elaboramos insecticidas, fungicidas, abonos líquidos, composteo, uso de fases de la luna para el cultivo, integración de banco de semillas, diseño de programa de siembra. Consideramos los requerimientos de las plantas cultivadas y las condiciones del ambiente de la localidad para los 12 meses del año. Para esto, preparamos un programa de siembra, un climograma. Digo, nuestros productos para terminar el curso son el programa de siembra anual, una gráfica de clima o climograma con los datos de la localidad que tengamos los datos disponibles. Bueno, normalmente llevo los datos del Meteorológico Nacional de algunas localidades. Tenemos nuestro banco de semillas. Nosotros no hacemos banco comunitario, pensamos que es lo óptimo. Sin embargo, lo más sencillo es poder realizar un banco de semillas familiar o personal, que es lo más sencillo. Si logramos la integración a nivel comunitario, podemos hacerlo de manera comunitaria. Pero ese banco de semillas es el reservorio de todo el material que tenemos en nuestra región y que incluye plantas forestales, medicinales, hortalizas, comestibles nativas, los quelites, ornamentales, y bueno, en realidad requerimos de todas estas plantas porque pues hacemos uso de ellas, ¿no? Todas tienen una utilidad práctica y todas ocupan un espacio en el tiempo y bueno, y son recursos importantes. Tal vez al principio cuando estamos iniciando no dispongamos de 70 o de 80 especies, pero con el tiempo logramos tener colecciones muy amplias, que ese es uno de los objetivos principales. En el programa de siembra de hortalizas, lo que hacemos es programar lo que vamos a sembrar en enero, lo que se siembra en febrero, en marzo, en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Podemos hacer siembras todo el año, adecuándonos a las condiciones ambientales de cada lugar y considerando las necesidades de medio físico natural de cada uno de nuestros cultivos. Que eso es lo que trato de compartirles en el transcurso del tiempo que estamos en el taller. Indicarles y hacer ejercicios de cómo programamos un cultivo y cómo sabemos que va a estar en óptimas condiciones de ser cultivada, por ejemplo, en mayo, en julio, en agosto, en septiembre, y si es posible que sea un cultivo que va a prosperar o no en cada uno de los lugares donde estamos. Eso es el ejercicio, uno de los ejercicios importantes que realizamos. Les voy a describir el contenido de cada uno de los días en este taller. En el primer día
14 de septiembre. El objetivo es relacionar la seguridad y soberanía alimentaria con el clima y la biodiversidad local y diseñar un programa anual de cultivo. Lo trabajamos un poquito en exposición y lluvia de ideas, la soberanía, seguridad alimentaria y la producción de alimentos. Aquí necesitamos un poquito de reflexión y un poquito de información y llegar a algunas conclusiones. Realizamos también la definición del padrón de cultivos, biodiversidad, suelo y clima de la localidad. Me refiero a la localidad de cada de los participantes al taller. E iniciamos la formación del banco de semillas. Posteriormente trabajamos con los factores del medio físico natural y requerimiento de las plantas del medio físico natural. Tenemos que empatar las condiciones del ambiente, clima, suelo, geografía, del lugar de donde venimos o en donde vivimos. Y cuáles son los requerimientos de las plantas del medio físico natural, los requerimientos de esos mismos factores de los cultivos que pretendemos estar trabajando en nuestros espacios, para poder definir si exactamente son compatibles, si una planta es compatible con nuestro lugar o no. Saber por qué sí y saber por qué no. Normalmente, cuando decimos que una planta no se nos da, o tenemos problemas de plagas, o tenemos problemas de enfermedades, o algún tipo de situación, en ocasiones se debe a que no son especies o variedades que están adaptadas a las condiciones de clima, suelo de los lugares donde estamos. Entonces, tenemos que empezar a descartar esa condición para poder tener éxito en lo que nosotros estemos cultivando. Y posteriormente a que contemos con esa información de qué tanto de luz, qué tanto de agua, qué tanto de temperatura requieren, qué tipo de suelo requieren nuestras plantas, entonces ya procedemos a la programación de cultivos de acuerdo a los requerimientos del medio físico natural de los lugares donde estamos establecidos. Entonces, es cuando ya en la programación de cultivos empezamos a armar el rompecabezas. Esta actividad la realizamos el primer día de trabajo y requiere, en esta programación, requerimos ponernos a hacer un poquito de cálculos, utilizar la gráfica de clima o climograma. Los datos los obtenemos del Meteorológico Nacional. Yo llevo algunos, para esto requerimos hojas de papel milimétrico, algunos lápices de color o una simple pluma, una regla o un lápiz. Y realizamos esa gráfica de clima para poderlo tener como material básico para hacer nuestra programación de cultivos. En cuanto al día 1, pues es una exposición, un trabajo de gabinete en equipos, el diagnóstico de seguridad alimentaria y biodiversidad local, el padrón de cultivos de la localidad del participante. Al decir el padrón de cultivos de la localidad, nos referimos al listado de especies que se encuentran o listado de plantas que hay en el lugar de donde vivimos. Iniciamos por reconocer cuáles son las que hay, que van a formar parte de nuestro acervo, de nuestro policultivo. Iniciamos por reconocer que si hay árboles frutales, árboles forestales, árboles frutales, arbustos, si hay leguminosas o gramíneas, qué plantas medicinales disponemos, si hay granos, si hay ornamentales, si tenemos cuál es el listado de hortalizas que existen ya en el lugar donde vivimos, y a partir de esto empezamos a reconocer cuáles son los materiales que ya tenemos con los que vamos a iniciar nuestro policultivo, porque ya están establecidos, cuáles nos interesan, cuáles ya están desaparecidos, cuáles queremos recuperar o con cuáles vamos a empezar. Este padrón de cultivos o listado es muy importante porque es lo primero con lo que iniciamos nuestro trabajo, porque el objetivo de todo este esfuerzo es poder disponer de una seguridad alimentaria, es decir, tener alimentos disponibles todo el tiempo a un bajo costo y de muy buena calidad para satisfacer nuestra necesidad de alimentos. Y lo que nos apoya para lograr ese objetivo es la biodiversidad local.
Entonces, muchas veces no reconocemos toda la riqueza en plantas con las que contamos, o no nos hemos dado cuenta de que hay materiales muy valiosos, o a lo mejor sí nos hemos dado cuenta, pero no nos hemos dado la importancia que tienen. Entonces tratamos de recuperar un poquito, reconocer nuestra riqueza que ya tenemos, empezar a reconocerla, empezar a tomarla, a sentirla propia y a trabajar con ella. Y bueno, los bancos de semillas son personales, son familiares, son de comunidades. Entonces, lo que nos enfocamos a cuidar, a empezar a atesorar y a propagar va a ser inicialmente el material del que disponemos, porque esa es la herramienta de la cual disponemos para hacer frente a contingencias climáticas, porque son especies que normalmente ya están adaptadas a las condiciones y que son mucho más fáciles de cultivar que otras que estemos introduciendo, que además vamos a introducir otras más, porque reconocemos en este listado cuáles son los cultivos de nuestro interés, sin dejar de lado, sin dejar de considerar la importancia y de que no vamos a hacer un cultivo un monocultivo, que es lo que se encargó de hacer la revolución industrial y que hizo desaparecer una gran cantidad de plantas valiosas que representaban alimentos, medicinas y muchas otras usos que actualmente ya hemos perdido, ¿no? Entonces queremos recuperar reconocer lo que hay y tratar de buscar si hay algo que tenemos que recuperar y trabajar en ello. Y bueno, ya con nuestro listado y de ahí derivamos una pequeña lista de cuáles son cuáles son las plantas que nosotros queremos cultivar, y con ellas empezamos a buscar qué es lo que ellas necesitan. Es decir, si necesitan luz directa, si necesitan luz difusa, si necesitan 30 grados centígrados, 25, en qué momento, cuándo podemos cultivarlas, cuánto tenemos de suelo, cómo lo tenemos, cómo tenemos que manejarla. Ya empezamos a trabajar con las especies que se derivaron de nuestro listado de plantas. Y conociendo los requerimientos, conociendo nuestros cultivos, pues procedemos a la programación, que no la vamos a terminar, es un trabajo que nos va a quedar de tarea. Tal vez podamos, en el tiempo que disponemos en el taller, hacer la programación o la identificación para nuestro programa de 4 o 5 cultivos. Lo demás queda de tarea, cada uno lo terminamos en nuestros lugares. El día 2 vamos a realizar las prácticas básicas de cultivo, elaborar algunos insumos para la prevención y control de plagas y enfermedades, pues manejar los suelos, manejos y preparación de sustratos y macetas, siembra de hortalizas, plantas medicinales, ornamentales y otras, siembra y trasplante de hortalizas, plantas medicinales, ornamentales, la propagación vegetativa, la prevención y control de plagas y enfermedades de las plantas cultivadas, la nutrición vegetal, abonos y fertilizantes, elaboración de abonos líquidos, insecticidas, fungicidas y nematicidas. Este día todo es de práctica. En no vamos a hacer trabajo de gabinete. Para esto requerimos un espacio que los anfitriones y los organizadores de la fiesta de la planta nos proporcionan, así como herramientas y otros materiales básicos para hacer la propagación vegetativa. Y bueno, es básicamente práctica. Muchos de los problemas, insisto, trabajamos mucho con la prevención. Estoy mencionando el control de plagas y enfermedades. Muchas de las dudas que normalmente tienen es el control de plagas y enfermedades. Realmente nosotros empezamos a hacerlo desde la programación, porque cuando ubicamos a una especie, a un cultivo, en una temporada que tiene las temperaturas adecuadas, la cantidad de luz, el espacio que requiere el suelo y la nutrición que necesita, no se va a enfermar. Si nosotros lo ubicamos en condiciones desfavorables, de acuerdo a lo que necesita, es más probable que se estrese y que se enferme. Entonces, para nosotros la prevención
es ubicar al cultivo en las condiciones ideales. Por eso trabajamos el primer día. En cuanto a la nutrición, pues aterrizamos en descubrir, en darnos cuenta en dónde tenemos los nutrientes que las plantas necesitan y elaboramos algunos abonos líquidos, insecticidas, fungicidas y nematicidas con materiales de muy fácil adquisición que normalmente tenemos en casa. Lo hacemos con materiales muy básicos y las cosas los productos que nos van a durar mucho tiempo y que además no nos van a ocasionar que no van a ser tóxicos para nosotros, ¿no? En esta parte hacemos uso de las plantas medicinales, de las plantas aromáticas. Créanme que elaboramos insecticidas y fungicidas, nematicidas botánicos. Entonces, normalmente las plantas que curan a las personas también curan a las mismas plantas. Tienen muchas propiedades. Trabajamos en el tema de buscar cuáles son los usos y las propiedades de cada una de las especies que tenemos, porque hacemos uso de ellas. Por ejemplo, una planta que es sumamente útil en nuestro cultivo, por ejemplo, el cempasúchil, que también tiene usos medicinales. Muchas plantas como el carricillo, por ejemplo, con él podemos preparar fungicidas. El pericón o Santa María igualmente, la manzanilla, la chicalota. Para nosotros, el hecho de tener plantas medicinales deshidratadas o plantas medicinales vivas son parte de nuestros insumos para prevenir y controlar plagas y enfermedades. Entonces, pues por eso necesitamos tener de todo un poco y ubicarlo en el espacio adecuado. Y el día 2, básicamente es una exposición muy corta y de lo que vamos a hacer en cada subtema y hacemos un trabajo en equipo, ¿no? Formamos equipos dependiendo de cómo sea el lugar en donde estemos trabajando para poder aflojar, para poder hacer camas, para poder hacer surcos o lo que tengamos que hacer para preparar mezclas de suelo en espacios, en recipientes pequeños. Hacemos la siembra, que se va a quedar a cargo de alguna persona del lugar, porque pues no nos podemos llevar. Vamos a hacer algún ejercicio de trasplante. La propagación vegetativa normalmente la hacemos en pequeños recipientes que los participantes pueden llevarse. Y la prevención y control de plagas y enfermedades, en el mismo espacio donde estamos trabajando, hacemos una revisión, un monitoreo de plagas y enfermedades, y ahí mismo con los insecticidas, fungicidas y herbicidas que preparamos, procedemos a aplicarlos. Igualmente hacemos algunos abonos líquidos que ha resultado lo más sencillo en función de las condiciones que a veces nos encontramos y igualmente los aplicamos, ¿no? El día 3 trabajamos con la relación en el aspecto formal, legal y trascendente de la producción de alimentos. Esta vez incluimos el tema de las tendencias de la agricultura en el 2024 en México. A veces se pone de moda algún término. En estos tiempos está muy de moda la agricultura regenerativa. Hay otro tipo de agricultura, bueno, que ya tienen más tiempo, como por ejemplo la agricultura natural de Fukuoka, la agricultura biodinámica, la agricultura sintrópica, tenemos el policultivo, la agricultura, pues efectivamente el policultivo. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión de qué es lo que comparten y qué es en qué son diferentes, ¿no? Que básicamente son agriculturas con tendencias agroecológicas, que comparten principios básicos y bueno, es interesante saber qué tipo de agricultura nos acomoda o qué tendencias son las más afines a nuestra forma de vida, a nuestra forma de hacer las cosas. Igualmente mencionamos un poco a la agricultura industrial, que creo que es de lo que pretendemos salir, o agricultura de la Revolución Verde.
y pues comentamos un poquito de las diferencias, ¿no? Ahora, también consideramos la parte de la normatividad en la agricultura orgánica en México. Hay a veces dudas o no queda muy claro qué es lo orgánico y qué no es lo orgánico. Digo, por ejemplo, a veces se anuncia que nos encontramos un letrerito que dice por ahí que es orgánico, o que, por ejemplo, la hidroponía es orgánica y cosas que confunden un poquito, ¿no? Entonces, revisamos de manera muy sintética qué es lo que marcan las normas de la agricultura orgánica en México que nos permiten saber con exactitud lo que es orgánico y lo que no es orgánico y por qué, y ventajas y desventajas, básicamente. Y también, y bueno, y alternativas más sociales en este tema. Y el último tema que esta vez vamos a estar trabajando es el uso de las fases de la luna para la programación de las actividades agrícolas. Normalmente es algo que en muchos espacios pasa desapercibido, ¿no? Que se considera que es un tema que no es real, pero créanme que hay mucho trabajo con respecto a esta, recordando que la luna es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra y que realmente ejerce una gran influencia por la fuerza de gravedad que ejerce que en los seres vivos y no vivos de este planeta, ¿no? Y realmente, bueno, hay mucho que trabajar en ese sentido. No es lo mismo una siembra en una luna creciente que menguante o una cosecha en una luna llena que en una luna creciente. Entonces, y también compartimos cómo hacer ese cálculo de las fases de la luna de acuerdo a los ciclos lunares, que es de 28 días durante cada mes. Tenemos cada semana unos 3 o 4 días para poder realizar actividad agrícola de una manera conveniente. Digo, ubicamos cuál es el momento para realizar la siembra, el momento para realizar el control de plagas. Bueno, pues compartimos la manera de... Pues para esto hacemos uso de la astrología occidental, la astrología babilónica, y un poquito de la botánica de Paracelso. Digamos que este es un tema un poquito más esencial, ¿no? Diferente a lo formal y legal, pero es una parte muy sensible. Y pues es una exposición, un trabajo en gabinete de acuerdo a las fases de la luna para las actividades agrícolas y las conclusiones. Y bueno, en esta pantalla podemos ver un trabajo que hice hace muchos años aquí cerquita en Metepec, en donde precisamente pues hacemos una tabla de algunas especies, ¿no? Aquí llevamos a 22, creo que en esta huerta tuvimos como 80 especies, no todas al mismo tiempo porque toda es una sucesión de espacio temporal y es solo cuestión de tiempo y un poquito de paciencia para poderla realizar. Y vamos a requerir un terreno o área para el cultivo, si es posible un invernadero, si no, pues trabajamos a cielo abierto, está bien. Necesitamos una fuente de agua disponible, abono orgánico, tierra, composto, lombricomposta, estiércol, macetas o recipientes, semillas y especies vegetales de la región, herramientas. Normalmente nos facilitan este material, pala, rastillo, bieldo, equipo, lavapico, asadón, equipo manual de jardinería, macetas, recipientes, cubetas. A los participantes ojalá pudieran llevar un equipo manual de jardinería, un cútero, navaja, sombrero, ropa y zapatos cómodas, lápiz, bolígrafo, cuaderno regla de 30 centímetros, colores de madera o marcadores de colores, hojas de papel milimétrico. Y bueno, este es nuestro temario completo. Soberanía, seguridad, tema 1, soberanía, seguridad alimentaria y la producción local de alimentos, definición del padrón de cultivos, biodiversidad, suelo y clima de la localidad,
3, banco de semillas. 4, factores del medio físico natural y requerimientos de las plantas del medio físico natural. 5, programación de cultivos de acuerdo a los requerimientos del medio físico natural. 6, suelos, manejos y preparación. 7, preparación de sustratos y macetas. 8, siembra y trasplante de hortalizas, plantas medicinales, ornamentales y otras. Propagación vegetativa de plantas aromáticas, medicinales, ornamentales y otras. Prevención y control de plagas y enfermedades de las plantas cultivadas. Nutrición vegetal, abonos y fertilizantes. Elaboración de abonos líquidos, insecticidas, pesticidas, nematicidas, agroecológicos. Usos de la programación de actividades agrícolas. Normatividad de la agricultura orgánica en México. Tendencia de la agricultura 2024. Creo que aquí también. Y bueno, llevo algunas guías, un material de soporte en USB, resumen del curso impreso, kit y sus prácticas, y pues les agradezco.